A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Saludos cordiales. Esta noche el programa Poder Ciudadano tiene el alto honor de recibir al destacado periodista, el licenciado Miguel Rivadeneira, a quien tras darle la más cordial bienvenida, le propongo a Miguel que hagamos un repaso leve, rápido, en relación a lo que significó el legado de ese irresponsable populismo que manejó en una sola mano durante 10 años del Ecuador, sobre todo naturalmente en lo que tiene que ver con la libertad de prensa. Bienvenido, Miguel, buenas noches. Doctor Patricio Picón, un gusto estar en este espacio muy sugestivo, Poder Ciudadano, para poder contribuir desde la experiencia con todos los aciertos y errores que hemos ejercido más de 40 años el periodismo, con todo gusto para analizar esa época aciaga que fue para las libertades, que fue para el país, bonanza económica y una situación calamitosa en la que quedó el Ecuador el año 2017, que supuestamente quedaba la mesa servida, y resulta que por el gobierno actual, que también ha cometido muchos errores, simplemente no hubo tal cosa. Sin duda, esos 10 años determinaron una quiebra en la parte institucional, un manejo inescrupuloso y, por sobre todas las cosas, un ataque a la libertad de expresión. En la parte personal, el licenciado Miguel Rivadeneira fue víctima de este tipo de política. Bueno, efectivamente, cuando empezó el gobierno, era otra cosa en el año 2007, pero conforme un gobierno se va desgastando e íbamos señalando puntualmente los errores, fueron y comenzaron las acciones en las sabatinas para estigmatizarnos, para hablar mal de la prensa, porque se les sacaba hechos, no inventos, hechos reales, contrastados, declaraciones oficiales que no le gustó al poder. Y eso lastimosamente fue estigmatizándonos al periodismo, al punto que casi nos ponía los sábados como delincuentes, marcando con sello en la pantalla. Recuerdo, puedo contar, Patricio, anécdotas tan interesantes como una vendedora de caramelos en la parroquia de Conocoto, que yo hacía ejercicio un día y se para y me dice: ¿usted es Miguel Rivadeneira? Sí, efectivamente. Dice, le doy este manicho. Yo, como siempre salgo a hacer deporte con unos sueltos, le cogí, le di $1, me dijo no, y casi se pone a llorar. Me dice: usted es de Radio Quito, usted escucha todos los días. Nos obligaron a ir al Coliseo de Conocoto a una sabatina, y en donde a usted le pusieron con un sello, casi como delincuente, por haber criticado. Y yo entre mí decía, aunque nos llevaron obligados, no es así, don Miguelito, me dijo la señora. Y casi se le fueron las lágrimas a mí también, ese sentimiento auténticamente popular, que no estaba de acuerdo con esas acciones y que hubo esa persecución de alguna manera con quienes habíamos criticado a ese gobierno, fundamentados en los hechos que cometía ese gobierno arbitrario. Sin duda, se trataba del cumplimiento de la obligación periodística que tiene que relatar, que tiene que informar al país en forma veraz,
Y eso es lo que no era permitido, porque todo aquel que se alejaba de la verdad oficial era perseguido. Menos mal, Miguel, que en las elecciones de segunda vuelta del 11 de abril, el pueblo ecuatoriano reaccionó en favor de la preservación de la democracia, de las libertades, en favor, en definitiva, de un modelo distinto, de un modelo abierto. Y eso significó evitar que caigamos en ese precipicio al que estábamos sometidos a caer si es que ganaba la otra tendencia. ¿Cuál es la lectura que tú tienes en relación al resultado del 11 de abril? Patricio, aquí hay que poner en un balance. Hubo una disyuntiva entre el retorno del correísmo, del autoritarismo y la esperanza, porque por eso votó el Ecuador, no necesariamente por el candidato de Creo Guillermo Lasso. Claro que tuvo un capital político que cambió la campaña de la segunda vuelta. Sin embargo, gran parte, creo yo, del electorado valoró entre el retorno al autoritarismo en la perspectiva de ir a una situación tan compleja y difícil de gobiernos del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI como Venezuela, la pérdida de la dolarización, porque ahí hubo un discurso sinuoso que cambió antes de la segunda vuelta y luego en la recta final de la campaña. Primero que se iba a desdolarizar y luego que no se iba a desdolarizar, que iba a ser una desdolarización buena. No entendemos cuál es esa. En todo caso, yo creo que en la gran mayoría, y eso hay que destacar, Patricio, creo que hubo sensatez, hubo un voto consciente, un voto informado, un voto reflexivo, un voto responsable que determinó finalmente en las urnas que voten por una esperanza, no un convencimiento de que esto va a cambiar de la noche a la mañana. Creo que el presidente electo tiene una situación extremadamente compleja, un desafío de estabilizar al país, primero frente a la pandemia con la inmunización mayor de la población ecuatoriana y segundo, ir trabajando por una reconstrucción del país en lo económico, en lo social, en lo moral. El país está atestado de tanta corrupción de estos 14 años que lo único que debiéramos exigir que haya, y tú, Patricio, como jurista destacado, que haya el debido proceso, el derecho a la defensa, pero que se castigue, que no haya más impunidad y que se castigue en el marco de la ley a los responsables que hoy precisamente están trabajando por buscar algún resquicio para meterle de nuevo mano a la justicia, y ya se habla del recurso de revisión de los sentenciados. ¿Cómo no? Tú anotas algo que es fundamental, Miguel, para el análisis. Es verdad que en la segunda vuelta el pueblo ecuatoriano no votó necesariamente por el candidato Guillermo Lasso Mendoza. Votó por la posibilidad de que en el Ecuador exista la preservación de la cancha democrática, de las libertades, de un esquema abierto de gobierno, y votó por una esperanza de solución de sus múltiples problemas, pero dentro de este sistema. De tal manera que efectivamente, Miguel, para el ahora presidente electo debe ser algo muy importante sintonizar de manera adecuada lo que significó ese mandato, que no se debe precisamente solo a las propuestas hechas por el candidato Lasso, sino fundamentalmente en rechazo a lo que significó estos últimos 14 años y el rechazo a un estado de impunidad. Esto hay que entender de buena manera. Y tú añades algo más, que al momento se está tratando mediante arreglos de orden parlamentario de restaurar impunidad. ¿De qué se trata, Miguel? Bueno, me parece que es muy grave que cada 4 años estemos pensando casi en cambiar el país. Aquí debiera haber institucionalidad, estabilidad democrática y que las funciones del Estado actúen de conformidad con la ley. No es posible que estén pensando
en que esto se trastoque, que esto cambie, cuando debiera respetarse el ordenamiento jurídico. Si aquí hubo el debido proceso, el derecho a la defensa, casos que han sido sentenciados ya, hoy buscar el resquicio de la revisión, que por cierto está en el Código Orgánico Integral Penal en un juicio penal. Sin embargo, esto está normado y el doctor Patricio Gómez lo sabe. No es que porque un político sentenciado quiere, hay que revisar, usar el recurso de revisión para eliminar, para borrar esa sentencia. Eso no debe ser posible en una sociedad democrática en donde funcione no solo la independencia de funciones, sino la transparencia, la aplicación plena, estricta de la ley. Por tanto, yo veo con preocupación por esta inestabilidad que hemos vivido en el Ecuador, el que se pueda volver a meter mano a la justicia, sabiendo cómo ha ocurrido en nuestra historia ecuatoriana. Sin duda, el legislador electo por Creo, Francisco Jiménez, alertó al Ecuador con unas declaraciones en el sentido de que estaban evaluando la posibilidad de un indulto o evaluando otro tipo de alternativas. Esto determinó la reacción absolutamente contraria a esas declaraciones que se alejaban de un mandato claro que le dio el pueblo ecuatoriano en las urnas al presidente electo Guillermo Lasso Mendoza, en el sentido de que nunca más exista impunidad en el Ecuador y que, como tú lo has dicho, pues exista el manejo de una justicia independiente únicamente con apego a la Constitución, a las leyes y a las tablas procesales. Y efectivamente se le dio prácticamente una paliza a nivel de redes sociales a lo que significó no solamente una declaración, yo diría una intención que fue expresada públicamente por este legislador electo, que creo yo que determinó una reacción oportuna del presidente electo del país. Miguel, ¿tú crees que al momento el correato está proscrito? Muy difícil, hay que reconocer, y eso es parte de nuestro pueblo, que es evidente que vive angustias agravadas por la pandemia. Ha crecido la pobreza, ha crecido el desempleo, está latente. Lo malo es que los politiqueros y los populistas aprovechen ese sentimiento de dolor con ofrecimientos asistencialistas, con dinero, como se ofreció en la campaña electoral, captar votos, pero para otros fines, para llegar al poder, y desde el poder, en este caso, revisar sentencias, lo cual no es bueno. Eso es parte de la mala práctica de la política en el Ecuador, que algún momento ojalá debiera abolirse. Lastimosamente están allí, el populismo está latente. Recordemos lo que viviera Argentina durante décadas, lo que ha vivido Venezuela durante las 2 décadas últimas del chavismo, luego el madurismo, y ahí están los resultados. Ese es el mejor ejemplo. El mejor ejemplo es Venezuela, con una pobreza extrema, uno de los países más ricos de América Latina, con las mayores reservas petroleras del mundo, simplemente en una miseria, en donde los venezolanos huyen. Hay una diáspora, más de 5 millones de venezolanos que han salido huyendo de ese gobierno. Entonces, el Ecuador no se merece un país tan rico, un país tan pródigo, con grandes perspectivas de la producción, que caiga en el populismo, provenga de donde provenga, puede ser con la supuesta etiqueta de izquierda o la de derecha, pero eso le va a hacer mucho daño. Por ello, el desafío del presidente electo es trabajar intensamente por esos sectores, a fin de que no sigan ante el primer populista que aparezca, que está latente, le ofrezcan dinero, le ofrezcan este asistencialismo tan negativo, cuando son los que hablan del socialismo del siglo XXI y que quieren dar el pescado, con esa teoría de que debieran enseñar a pescar, a generar emprendimientos. No,
hay que tener el asistencialismo de tal manera que nos permita llegar al poder y seguir haciendo lo que ya el país vio durante una década, Patricio. Así es, Miguel. Con un país con casi el 70% de desempleados o subempleados, con un país donde ha proliferado la pobreza, con un país que afronta una crisis de salubridad pública, con un país en la angustia y desesperación, sin duda, este tipo de populismos todavía tiene espacio para seguir viviendo. Entonces estoy contigo cuando tú anotas que el desafío que tiene el presidente Lasso Mendoza es gigantesco, porque solamente podemos arrinconar a ese populismo corrupto solamente logrando que se tenga éxito, esto es, que gobernantes y gobernados podamos construir una agenda mínima en función de lograr el desarrollo del país. ¿Tú crees factible, Miguel, que tengamos esa capacidad de empujar la construcción de esa agenda mínima y sobre qué aspectos crees tú que ésta debe girar? Yo creo que es viable la construcción de una agenda mínima, pero para ello se necesita generosidad de los diferentes sectores. Hoy tienen representación una variedad de organizaciones políticas en la Asamblea Nacional y más allá del cálculo para ocupar una presidencia, una vicepresidencia de la Asamblea, presidir las comisiones legislativas, debieran pensar en el Ecuador, ese llamado a la unidad, de poner actitudes, de poner aspiraciones, por cierto, legítimas, pero que sean sobre la mesa, con transparencia, no aquel interés de volverle a meter mano a la justicia, de buscar intereses debajo de la mesa, lo que ha sido lo último, buscar la contratación pública para enriquecerse. Entonces, esto no puede ser. Yo creo que esta es la hora de la unidad. Se podrá construir esa agenda mínima basada en la acción de los diferentes sectores que no busquen su interés grupal, su interés personal o su interés futuro para llegar a mayores dignidades por la vía de las elecciones, sino pensar en el Ecuador de hoy, porque no habrá un presente, no habrá un futuro sin un presente promisorio. Que depongamos actitudes, que pensemos en el Ecuador de hoy para rehacer, para reconstruir y mirar con optimismo a nuestro querido país. Tanta razón tienes, Miguel. Solamente la construcción de una agenda mínima de desarrollo nacional le puede sacar al Ecuador del profundo hoyo en el que se encuentra. Y yo planteo para esa agenda de desarrollo, primero el tema de la salud. Sin salud no hay nada. Y para eso es necesario una urgente y ordenada vacunación. Todo lo que se ha hecho hasta aquí en materia de vacunación pública ha estado plagada de errores y de problemas. Necesitamos un plan de vacunación eficaz. Y recordemos que el candidato Lasso ofreció en los 100 primeros días del gobierno vacunar a más de 9 millones de ecuatorianos. En segundo lugar, necesitamos la reactivación económica del país con empleo y trabajo, con la reactivación del sector primario de la economía, del sector agrícola, con ese crédito de largo plazo y de bajo costo que también fue materia de una oferta electoral hecha por el candidato Lasso. Necesitamos también una moderna educación sustentada en valores éticos, cívicos, patrióticos, y necesitamos naturalmente que esa educación tenga como base de sustentación una conectividad a nivel nacional al Internet. Necesitamos, en suma, una serie de temas específicos en función de apuntalar a ese desarrollo nacional, pero este tipo de propuestas que pasan también por fortalecer la seguridad social, que prácticamente está quebrada. La seguridad social debe tener espacio en ese gran acuerdo nacional y también la lucha contra la corrupción. Pero como tú lo has dicho, para eso se necesita
que se despojen de intereses particulares. Y hemos visto que los diferentes encuentros que se dan en el tema de la Asamblea únicamente apuntan al tema de las dignidades. Yo no he escuchado un plan en función de trabajo parlamentario y de fiscalización. No sé si es que tú tienes información al respecto. Yo creo, este momento lo que se buscan son acuerdos basados evidentemente en una aspiración legítima de captar las máximas dignidades, pero primero debiera pensarse en el Ecuador. Como has dicho, Patricio, creo que es fundamental, primero, generar garantía en materia de salud, hoy agobiados por la pandemia. Segundo, pensar en la reactivación productiva. Y esto nos va a demandar sacrificios a todos. Estamos viviendo una situación atípica en la historia reciente del Ecuador y yo creo que se necesita aquí la contribución de todos. El Estado muy bien manejado, de manera transparente, sin más corrupción, y desde el sector productivo también haciendo esfuerzos como lo han venido haciendo, pero hoy tenemos que hacer sacrificios todos. Pasando la factura, por cierto, a quienes más pueden, más paguen, pero pensando en función del país, no de grupos, no de unos pocos, no de las organizaciones que manejen las funciones del Estado, sino pensando en el ecuatoriano, pensando en la gente de escasos recursos económicos, dándole salud y luego reactivación. Si no hacemos eso, el problema va a seguir latente y a lo mejor agravado en el mediano plazo, Patricio. Sin duda, es así, Miguel. ¿Cómo ve el periodista Miguel Rivadeneira la posibilidad de que se recupere la seguridad social de una situación tan grave? Organismos internacionales han dicho que si es que no se va a una reestructuración profunda del sistema de seguridad social, estaríamos cerca de la quiebra. Y esto es algo grave que no lo podemos dejar pasar. La crisis del seguro social es un reflejo de la crisis en el Ecuador y efectivamente ha pasado, Patricio, mucho tiempo. Durante los últimos años se ha ido minando el ahorro que ha tenido el seguro social ecuatoriano y según estimaciones de un último informe que hace poco presentara con el aval del Banco Mundial, quedarían, si es que el Estado ecuatoriano no aporta el 40% que le corresponde, simplemente podría haber pensiones garantizadas para los jubilados hasta mediados del año 2022. Entonces, como has dicho, Patricio, urge una reforma estructural del seguro social ecuatoriano. Lastimosamente, mira, la última ley que entró en vigencia en noviembre del 2001, vamos a cumplir 20 años, con algunas demandas de inconstitucionalidad que dejó suspendidas algunas normas, simplemente ni siquiera se ha podido cumplir esa ley. Ha habido una mano politiquera, que en lugar de arreglar con austeridad, con un trabajo serio, responsable, el Seguro Social ecuatoriano, lo que hicieron es pervertirlo más. ¿Cómo es posible que en el gobierno anterior había alrededor de 12,000 empleados en el Seguro Social ecuatoriano y cuando deja el poder en el 2017 quedan alrededor de 38,000 empleados? Por favor, eso es insostenible. Las cuentas fueron mal manejadas. Sumemos a la famosa ley mal llamada Ley de Justicia Laboral, que se aprobara en el correísmo y que entrara en vigencia en abril del 2015, que suspendiera el aporte del 40% para el fondo de pensiones jubilares. 4 años se dejó de pagar, alrededor de 8,000 millones de dólares, es decir, una cifra mayor, casi algo similar a lo que tanto han hablado los politiqueros, lo que fue el feriado bancario del 99 del 2000, hace 20 años. Eso dejó de pagar el gobierno anterior, le hizo un daño tremendo a la seguridad social. Y luego no se han tomado los correctivos de una manera oportuna y el problema cada vez es peor. Si no se hace una reforma estructural,
simplemente el camino del Seguro Social ecuatoriano es de un colapso. Así es, y es muy grave, Miguel. En los 2 últimos minutos de este programa, te dejo en libertad para que hagas un mensaje, sobre todo a la juventud y a los ciudadanos ecuatorianos, en relación a la responsabilidad que tenemos junto con gobernantes de construir una agenda mínima para sacarle al Ecuador de la crisis. Muchas gracias, Patricio. Yo quiero decir a los jóvenes, a los ecuatorianos, que tenemos, de acuerdo con la Constitución tan cuestionada, la del Montecristi, en el artículo 83 habla de nuestras responsabilidades. No solo debemos esperar del Estado las cosas, tenemos que ejercer nuestras responsabilidades. Por ejemplo, nuestra obligación moral y constitucional, artículo 83 de la Constitución, denunciar los actos de corrupción. No podemos ser cómplices quedándonos callados, no solo desde la voz del periodismo, sino la responsabilidad ciudadana. Hay que ejercer a plenitud nuestros derechos y responsabilidades. Y por tanto, los jóvenes no tienen que, solo obligados por la ley, ir a votar cada 4 o cada 2 años las elecciones seccionales. Es nuestra obligación hacer una acción permanente política de ejercer una veeduría auténtica ciudadana, no aquella de la participación ciudadana tan fallida como fue al crearse en el anterior gobierno el Consejo de Participación Ciudadana. Una acción ciudadana que supervise, que vigile las acciones del poder y que también vivamos expectantes de lo que sucede en el Ecuador. Tenemos derecho y tenemos responsabilidades que asumir y no podemos mirar los toros de lejos, Patricio. Muchas gracias. Agradezco al licenciado Miguel Rivadeneira por su contribución en el programa. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.